Buenos días, mis apreciados hermanos, agradecido con el Padre Celestial que nos permite a través de este medio estar en contacto para poder alabar y glorificar su santo nombre. Vamos a orar para poner delante de Él el servicio y que sea Él en todo momento dirigiéndonos para gloria y alabanza suya. Amado Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque tu misericordia nos alcanza cada día, Señor, y nos permite entender que eres el dueño de nuestra vida, Señor. Permite que en este momento, Señor, que vamos a entonar alabanza a ti, querido Padre, y de igual forma escuchar tu santa palabra, nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a oírla y sobre todo llevarla a nuestro corazón, querido Padre, donde debe obrar, para que de igual forma nuestras acciones sean para honrarte a ti en todo momento. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como siempre, mis hermanos, pidiéndole al Padre Celestial que nos permita cantarle de corazón. Iniciamos las alabanzas con el himno número 53, Jehová está en medio de ti. En la sección de Anunciemos su poder, mis hermanos, encontramos el himno número 55, Te alabarán, oh Jehová. Sigamos, mis hermanos, cantándole a nuestro maravilloso Dios con el himno número 56, El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios. Sobre
Señor es nueva cada mañana. Les invito a que tenemos el himno número 59, grande es tu fidelidad. Una sombra de duda tendrá.
Les invito, mis hermanos, a ver la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el 13. La palabra de Dios dice así: un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Que sea el Señor guiándonos siempre en todo por su santa palabra. Amén. Buenos días, hermanos y amigos. Por la gracia de Dios, hoy estamos con vida y podemos compartir su palabra. Para ello quiero que abra su Biblia en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Y vamos a leer y a compartir lo que en este pasaje el Señor nos enseña. Dice la palabra de Dios así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es habitual que en la vida cristiana se hable de la vida cristiana como si fuera una lucha constante. Es decir, que en la palabra de Dios se habla de la vida cristiana como una lucha constante, como una guerra constante. Tanto el apóstol Pablo en Efesios, como en Timoteo, como en Corintios, asimismo Santiago y Pedro aluden a una lucha constante. Pero este pensamiento no es un pensamiento solamente de la Escritura. En la cultura griega era muy común encontrar que se aludiese a la misma vida como si fuese una lucha constante. Séneca decía, por ejemplo, en uno de sus libros, tranquilamente decía: vivir es ser un soldado. Y Epícteto también, en alguno de los escritos de él, decía de la misma forma: la vida de todo hombre es una campaña larga y variada. Eso era el pensamiento griego de la época. Ahora, cuando el apóstol Pablo alude a Timoteo: hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Muchos hombres hoy hablan y dicen que son guerreros. Yo soy el guerrero de Dios. Mujeres también igualmente dicen: soy la guerrera de Dios. Y a veces no tienen ni a Cristo en el corazón. Esta mañana quiero compartir con ustedes algo que dice: soldados de Jesucristo. Y le hago la pregunta: ¿realmente es usted un soldado de Jesucristo? ¿Soy yo un soldado de Jesucristo? Cantamos un himno y dice: soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor. Esta mañana quiero compartir eso precisamente. Soldados de Jesucristo, uno de los términos descriptivos de lo que son los cristianos en la Biblia. Dice, en primer lugar, si usted es un soldado de Jesucristo, quiere decir que recibió un llamado espiritual, especial, celestial de Dios. Y digo eso porque lo que encontramos en Timoteo es exactamente eso. Dice el versículo 4: ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si usted es un soldado de Jesucristo, es porque Él lo tomó y lo trajo a sus huestes. Él lo tomó y lo puso del lado suyo para combatir. Él lo tomó, Él lo sacó, lo seleccionó. No depende del soldado, depende del Señor que lo toma y lo pone a su servicio. Dice, lo tomó por soldado. Todo hombre, toda mujer que se llamen a sí mismos guerreros de Dios, es porque han recibido de Él un llamado especial. Eso dice que tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y eso involucra el origen del llamado. De Él, de su voluntad, te llamó y me llamó a su servicio al ejército celestial. Como decía el hermano, el Dios de los ejércitos llama a los suyos para ser parte de los soldados que por la eternidad estarán con Él. Ahora, de Jehová, de Jesucristo, implica el origen y la naturaleza del llamado. Lo tomó es por la voluntad de Él, no por la voluntad del soldado, mire, sino por la voluntad de Él. Él la selecciona. Ahora, en 1 Corintios el apóstol Pablo hace una alusión extraordinaria respecto a eso, cuando en el capítulo 9, en el versículo 7, por ejemplo, dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién estuvo en la guerra y se mantuvo de su propio pecunio, tanto la comida como... No, es parte de un ejército y depende de otro. No tenía... ¿Quién sirvió al ejército pagándose a sí mismo el salario? No, alguien responde por él. Y el Señor, cuando te llama y me involucra a su servicio como soldado, Él responde por todo. Él responde: nadie es soldado por su propia voluntad, ni se sostiene, ni se mantiene en la guerra por su propia voluntad, por seguro no. Eso es nadie le paga el salario. Ahora, otra cosa que implica, la segunda cosa, si tú eres un soldado de Dios, que debes entender es que un soldado de Dios, el ser soldado de Jesucristo, implica una separación para el servicio de Él. Implica una separación para el servicio de Él. Dice allí en Timoteo, cuando dice: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Que lo tomó por soldado, a fin de agradar. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Eso implica separación al servicio del Señor, que lo tomó para el servicio de Él. No sirve a dos ejércitos, sirve a un solo ejército. Así como dice, no se puede servir a dos señores. Ahí está, dice: ninguno que milita, ninguno que esté en la lid, en el combate, ninguno que está en su apostolado se enreda. Y me encanta el término cuando dice se enreda, porque es enredarse. No es que usted se salió del mundo, sino que usted no se dejó atrapar por el mundo. Cuando dice ninguno que no se enreda, es decir, que no se entreteje en los negocios, es decir, que no hace parte del tejido del sistema del mundo, de tal suerte que no puede servir al Señor que lo tomó como soldado. Es decir, un soldado no puede estar al mismo tiempo que vigilando, vendiendo cosas. Eso no puede. No puede estar al mismo tiempo. La idea es que no se entreteja, que no se amarre de tal suerte con el sistema, que pierda la visión espiritual, que pierda la visión para la cual fue tomado. Por eso dice: no, ninguno que milita se enreda, no se entreteje, porque no va a avanzar y no va a poder
producir lo que realmente el Señor quiere. Entonces, en segundo lugar, si tú eres un soldado de Dios, tú eres un hombre o una mujer separado para el servicio militar de Él. No involucra que tú vas a estar, no es que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Ahí está el Señor con nosotros. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, hay varias cositas en ese sentido. No es que no puede servir a dos señores, pero hay dos. No podemos salir de este mundo, de otra manera nos tocaría morir o que el Señor nos arrebate. Pero mientras estamos, mientras vamos, podemos hacer el servicio constante al Señor. Es decir, que una vez que tú tienes puesto el uniforme del soldado, tú sigues siendo soldado donde quiera que vayas. Tú sigues siendo el soldado donde quiera que estés. Yo sigo siendo el soldado donde quiera que voy. De un soldado de Jesucristo donde quiera que voy. Esa es la realidad. Eso es lo que Dios quiere. Por eso, la segunda cosa que implica el servicio a Dios como soldado es la separación en el servicio que le ofrecemos. La tercera cosa implica el ser soldado de Cristo, es hacer su voluntad, obedecerle en lo que Él diga. Por eso dice, a fin de agradarle. ¿Cómo voy a agradar a aquel que me tomó para su servicio si no hago su voluntad? Si no escucho sus mandatos, si no escucho su palabra para obedecerla en plenitud. Por eso implica no solo la separación, sino implica la obediencia completa a Dios. Ahora, el ser soldado de Jesucristo no solamente implica el que Él nos llame, la separación y hacer su voluntad, oír su voz para hacer su voluntad. Implica entender la naturaleza de ese servicio como soldado. Implica entender cuál es la lucha. Implica entender cuáles son las armas de ese combate. Implica entender la naturaleza del conflicto que vivimos. Y eso quiero en esta mañana compartir con ustedes. Para ello quiero que nos traslademos a 2 de los Corintios en el capítulo 10. 2 de los Corintios en el capítulo 10, en el versículo del 3 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, ser soldado de Jesucristo implica usar la dotación que como soldado Él nos ha dado, y exige entender la naturaleza del conflicto en que estamos. Dice ahí, no es un conflicto físico, no es una lucha física, cuerpo a cuerpo como de antaño, sino que es una lucha espiritual. Dice en Efesios capítulo 6, en el versículo 12, es un versículo que conocemos y entendemos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es una lucha cuerpo a cuerpo, no es un conflicto físico. Dice el apóstol, aunque andamos en la carne, no militamos, no combatimos según la carne. No combatimos según la carne. Es una lucha espiritual. Es una lucha, es un conflicto espiritual. Por eso exige entender la naturaleza de la dotación que Dios nos da. Dios entiende que cómo es la lucha y Dios nos dotó exactamente. Número 1 dice allí, no son armas físicas, no son armas carnales, no son armas humanas,
Dice, porque las armas de nuestra milicia, usted como soldado, yo como soldado, no tengo armas que no son armas físicas, que no son armas carnales, sino poderosas en la persona de Dios para destrucción de fortalezas. Ahora, no son armas que el apóstol describe tal cosa ahí en 1 Corintios, cuando está defendiendo su ministerio. En el capítulo 1 de 1 Corintios dice en el versículo 17 de la siguiente manera: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y luego dice algo precioso: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El conflicto espiritual, la lucha espiritual, el combate espiritual no se hace con sabiduría de palabras, no se hace con la inteligencia humana. Ese capítulo 2, versículo 1, en ese mismo 1 Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No es con las bonitas palabras, no es con palabras superiores, no es con discursos elevados, no es con un discurso alto y relevante, sino, dice, no fui con excelencia de palabra, sino con la sabiduría de Dios. Claramente así dice la Escritura. Dice igualmente en 2 Corintios capítulo 6, en el versículo 7, que las armas del conflicto son armas de justicia. En el versículo 7 del capítulo 7 dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres. Y dice asimismo en 2 Corintios, en el capítulo 6, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Dice, con armas de justicia, alguien que me materialice la justicia. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, claramente, armas de justicia. Y dice que son poderosas en la persona de Dios y usadas por Él. No son armas carnales, no son palabras hermosas, no son palabras altisonantes, altas, pertinentes, superiores, elevadas. No es un discurso alto, no es un conocimiento e inteligencia lo que hace, o lo que hacía que el apóstol Pablo, al presentar el combate, fuese un soldado destacado en el ministerio. No, Señor, sino que dice claramente él, de lo débil, cuando yo fui débil, entonces soy fuerte. Entonces, hermanos, tenemos que aprender y a entender que hay una lucha espiritual y que nosotros somos soldados de Jesucristo. Y al ser soldados de Jesucristo tenemos que aprender a vestir la dotación. Dice allí en 2 Corintios capítulo 10, dice que porque las armas son poderosas en Dios para destruir, para derribar argumentos. No van a ser armas, no van a ser misiles, no van a ser ojivas nucleares, sino que son la justicia de Dios, la sabiduría de Dios actuando en la persona para derribar, para destruir todo lo que se opone al conocimiento de Cristo Jesús. No importa la sabiduría humana, no importa la excelencia del discurso, lo que importa es la sabiduría de Dios actuando en la vida de la persona. Ahora, para ser un buen soldado de Jesucristo, yo tengo que entender que esas armas espirituales, que esa dotación espiritual que Dios me dio, es algo
que debo tenerlo todo el tiempo. Y quiero que mire en su Biblia a Efesios, en el capítulo 6 de Efesios. Y vamos a revisar en Efesios, como soldado de Jesucristo, la dotación que el Dios eterno, que el Dios de los ejércitos ha dado a sus soldados para el combate que Él le ha permitido tener. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el primer pedido que hace es una obligación: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Muchas veces la gente piensa que la armadura de Dios lo puedo tomar aunque describe la armadura de Dios en la Biblia. Yo quiero decirle a usted que la armadura de Dios es un equipo completo, total, perfecto, que Dios me ha dado a mí dentro de esta lucha para que pueda estar firme contra todas las acechanzas que el enemigo tiene contra nosotros. Recuerde, no tenemos. Ahora, ¿por qué? Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El problema no es contra la carne, el problema está con el problema en la naturaleza espiritual. Es que no, la lucha espiritual es contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre, tenemos lucha contra nuestra propia naturaleza interna. Dice en Santiago, dice claramente que combaten contra nuestras almas. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? No son de vuestros concupiscencias y vuestros deseos. Y dice claramente que combaten. Lo mismo dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, claramente dice que tenemos una lucha, que hay una lucha que combate contra los deseos. Así que, hermanos, os ruego como a peregrinos que os abstengáis de los deseos que combaten contra vuestras almas. Tenemos una lucha interna contra nuestra naturaleza, contra nuestros deseos carnales, contra este cuerpo irredento pecador. Y una lucha espiritual en las regiones celestes. Este no es aquí en mi cuerpo, en las regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y eso describe la naturaleza de esos seres espirituales, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es el lugar donde están principados, el orden establecido. Ahora, le hago otra vez la pregunta: usted es un soldado de Jesucristo llamado para eso, y Dios le ha dado una dotación para que la vista, para que Él completamente, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y eso transmite, ese vestido me encanta porque transmite la idea de permanecer uno vestido, e indica que la armadura debe ser vestida constantemente. Donde quiera que vaya, yo debo ser identificado por la armadura que Dios me dotó como un soldado de Jesucristo. Donde quiera que vaya, esa vestidura que Dios me dio debe ser evidente. Yo soy un soldado de Jesucristo, vestido como Él quiere que yo me vista, con la justicia del arma de justicia. Dice en 2 Corintios: a la diestra y a la siniestra con arma de justicia. Y dice en Efesios claramente: toda la armadura de Dios, toda. Y luego dice: por tanto, tomad, en el versículo 13, otra vez, toda la armadura de Dios, el equipo completo que Dios nos dio como sus soldados. Jehová de los ejércitos nos dotó con la dotación perfecta para esta lucha. Dice: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello por toda perseverancia y súplica por todos los santos. Le hago la pregunta: ¿estás vestido como buen soldado de Jesucristo? ¿Tienes? Ahora, cuando uno revisa esa dotación de parte de Dios, de parte del Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, que nos dio a nosotros, los soldados que ahora en la tierra lo representamos, dice claramente que nos dio algo: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sabe? La verdad de Dios, cuando un soldado se vestía con la ropa, si la ropa se le quitaba, le estorbaba en la lucha corporal, cuerpo a cuerpo. Por eso dice que ceñidos, los soldados se vestían con unas túnicas largas, y para que eso quedara con firmeza, tenía que en realidad colocarse, ceñirse en los lomos, y al ceñirlos eso no se salía. Entonces, con la verdad, todo al prepararse para el combate, todo lo metían en ese cinto que aquí en la cintura se colocaba, de allí, de tal suerte que esa túnica quedaba ceñida a su cuerpo y evitar cualquier tipo de impacto negativo en la lucha. Ahora, mire que luego se ponía la coraza, y la coraza de justicia era como algo tenía conchas, tenía cuero duro que le evitaba y le protegía el corazón. Ahora, mire, justicia y verdad. Ahora, y después se protegían los pies con el calzado, y el calzado para nosotros es el Evangelio de Cristo. Ya, él es el Evangelio de la paz. Y luego decía tomar el escudo era grande, un escudo grande que le protegía de las flechas. Ahora dice tomar el escudo de la fe. Esas cosas: ceñidos la verdad, ceñidos con la verdad, con la coraza de justicia. Mire, la verdad nos protege, porque si usted le protege todo el cuerpo, la justicia le protege el corazón, pero la verdad le protege todo el corazón. Usted a la espada no lo va a señalar a nadie en relación con eso. Ceñidos vuestros lomos. Por eso, desde atrás hacia adelante se ceñían los lomos para ajustar la túnica. Usted, para ajustar el vestido, tiene que siempre hablar la verdad, todas las cosas la verdad, con la verdad. Y otra vez le digo, la verdad, la palabra de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, Él es Dios el Padre, sus preceptos, su palabra. Y usted siempre diga la verdad. Yo debo decir la verdad para protegerme. Sobre todo dice, y luego los pies, siempre por donde llegue el Evangelio de Cristo. Y sobre todo el escudo de la fe. Confíe en el Padre Celestial, no importa cuál dardo el enemigo lance contra usted, siga confiando en su Padre Celestial. Él nunca falla, Él no lo va a dejar solo. Solo vamos a recibir lo que Él permita que llegue a nosotros. Lo que Él permita que llegue a nosotros es lo que vamos a recibir. Por lo tanto, confíe en Él. Si Él nos lleva y nos permite morir, bienaventurados. Bienaventurados, claramente es para mí el vivir, decía el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Igual para nosotros. Hoy, si pasamos a la presencia del Señor, en realidad vamos a estar sin sufrimientos, sin relación con el pecado. Y dice, eso nos permite todos los dardos del maligno, todo lo que es la filosofía, todo el engaño del sistema, toda la inmoralidad que vivimos, todo nos queda cuando confiamos plenamente en el Señor y en su palabra, en lo que Él dice. Creemos y le obedecemos. Una cosa es confiar, otra cosa es obedecerle. Muchas personas creen lo que Dios dice, pero no le obedecen. En realidad no creen. En el fondo no creen. Sí, yo creo, pero no obedecen. Por lo tanto, dice que si realmente nosotros que amamos a nuestro Señor, le vamos a obedecer. Y dice después, y toma el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, el que cubría la cabeza. Porque cuando uno tiene certeza de
la salvación, seguridad en el Padre Celestial y en el Salvador Jesucristo, usted tranquilamente tiene una paz y su pensamiento está tranquilo. Los pensamientos, hay tranquilidad en ese sentido. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, un soldado, un buen soldado de Jesucristo es el que viste en todo lugar, en todo tiempo y a toda hora la armadura plena que Dios nos dio, que el Señor Jehová de los ejércitos nos dio para lucir. Te hago la pregunta otra vez. ¿Has sido llamado por Cristo como soldado? ¿Te has separado al servicio de Él como soldado? ¿Haces la voluntad del Señor que te llamó? ¿Usas la dotación que Él te dio? ¿Entiendes la naturaleza del conflicto espiritual en que estamos? Y el conflicto que tienes con tu propia naturaleza. El propósito de Dios, al dotarnos con ella, es que estemos firmes, aun cuando llegue el día malo. Hermanos, les invito, como el apóstol Pablo invitaba a Timoteo, sufrir las penalidades del servicio por Cristo Jesús. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No vale la pena sufrir como malhechor ni como ladrón. No vale la pena sufrir como pecador, como delincuente, como engañador, como mentiroso. Vale la pena sufrir y ser bienaventurado o bienaventurado, haciendo la voluntad del Padre Celestial como buen soldado de Jesucristo. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por guiarnos, Señor, por llamarnos al servicio tuyo. Gracias por no tomar en cuenta lo que hicimos y lo que somos, sino por llamarnos a través de Cristo Jesús y por sus méritos a su obra salvífica, Señor, y a una milicia eterna. Gracias te damos por permitirnos participar de este servicio especial como soldados tuyos, Señor. Úsanos conforme a tu propósito y haznos, transforma a través de tu palabra y haz que seamos hombres y mujeres con propósito eterno en Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, que el Señor les guarde y nos vemos en otra oportunidad si Él nos concede el privilegio. Hola, Gloria, buenos días. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, ¿lista para practicar el himno para subirlo al WhatsApp de la iglesia? ¿Lista? Bueno. Vamos a hacerlo. Me encanta cantar. Comenzamos. La venida de Cristo, 544. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a buscar. Nos unamos, estemos alerta. Vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial.
sabes que lo canto, pero me da un poco como de miedo que ¿Cómo así, Cristo venga, Enrique? no sé. No, mira, es hermoso. Él vendrá con una trompeta, nos llevará. Los muertos primero resucitarán y nosotros estaremos con él en el aire con el Señor para siempre. ¡Qué hermoso, Enrique! ¡Hermosísimo! Mira, Gloria, hasta memoriza el versículo que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Y cuando lo leo, me pongo nervioso. Sí, porque es que a veces, Enrique, la verdad es que no nos preparamos para esto. Tenemos que trabajar. Dice, el himno dice que hay que trabajar la palabra de Dios, ocuparnos como unos soldados que somos de Cristo. Nosotros tenemos que trabajar en la obra, estar ocupados en la obra, así nos manda el Señor. Sí, yo sé que es así, Gloria. Esta es una batalla. Tenemos que poner las armas del Evangelio, la palabra de Dios, toda la armadura y pelear esta guerra espiritual. Así es, yo me estoy preparando. Le digo al Señor que me ayude porque quiero ser un soldado acepto, firme, valiente delante de Él. Amén, amén, Enrique. Entonces, vamos a hacer nuestras tareas. Bueno, vamos.